en agosto del 2023 teníamos prácticamente la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012, alrededor de 853,000. Y bueno, ahora nos enteramos que en los últimos 14 meses perdimos 54,307 empleos. ¿Okay? Es la mayor contracción de empleo formal que hemos tenido desde la pandemia. Bueno, esto se debe, yo creo que es importante, digamos, entender por qué, y esto tiene directa relación con la crisis de Chenchen que estamos teniendo. Miren, en julio del 2012, el Banco Mundial publicó un informe llamado, en julio del 2012. Y está con nosotros un invitado de la casa, invitado de lujo como siempre. Gracias por acompañarnos, al ingeniero René Quevedo, aquí en Radio Ancon. Buenas tardes, Magdiel. Feliz año. Un saludo a toda la audiencia. Un placer estar acá como siempre. Claro que sí, con el análisis de lo que se viene para 2025, estuve viendo un poco la perspectiva. Esto es un poco como agridulce, ¿no? Cuando vemos que por mucho tiempo Panamá estuvo encabezando las listas de crecimiento, estuvimos, como quien dice, viento en popa, y de repente nos encontramos con una cifra que no sé si es sorprendente, pero de la cual no estábamos acostumbrados a un crecimiento del 2.5, 3%, las previsiones para este año, y con un nivel alto de desempleo. Y bueno, parecerá más propaganda que otra cosa, pero no lo es. Creo que aquí hay que tener un toque de realismo, y tiene que ver con cómo desestimamos fuentes de ingreso importantes. Usted escribe en la columna de La Estrella de Panamá un artículo que tiene como título Fiasco minero que costó 54,307 empleos formales. Correcto, sí, como dicen, llegó el boletín. El 16 de diciembre, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, publicó un informe preliminar del mercado laboral del 2024, donde certifica que entre agosto del 2023 y octubre del 2024 se perdieron 54,307 empleos formales no agrícolas. Okay. Esto tiene varias consideraciones. Esto implica y confirma que el impacto laboral del cierre de la mina fue muy superior al originalmente estimado. No olvidemos que en abril la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo, lo cual equivalía hasta abril a una pérdida de 31,413 empleos. Okay, bueno, ahora vemos que subió el desempleo en 2,1% y el impacto es mucho mayor. Okay, ahora bien, esto tiene, digamos, varias consideraciones. La primera, miren, en agosto del 2023, y esto de cara a la discusión que se está teniendo sobre la Caja del Seguro Social, en agosto del 2023 teníamos prácticamente la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012, alrededor de 853,000. Y bueno, ahora nos enteramos que en los últimos 14 meses perdimos 54,307 empleos. ¿Okay? Es la mayor contracción de empleo formal que hemos tenido desde la pandemia. Bueno, esto se debe, yo creo que es importante, digamos, entender por qué, y esto tiene directa relación con la crisis de Chenchen que estamos teniendo. Miren, en julio del 2012, el Banco Mundial publicó un informe llamado, en julio del 2012, llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano, donde señalaba, en la página número 11, que cada dólar invertido en el canal generaba 64 centavos de demanda interna, particularmente en construcción. Si esto lo prorrateamos sobre una inversión de más o menos 5.500 millones en 6 años que duró la construcción, ¿okay? Estamos hablando de que la ampliación del canal le compraba, por poner un nombre, creaba demanda en otros sectores de alrededor de $600 millones anuales.
obviamente era de esperarse que, siendo la mina le compraba $1.000 millones anuales a otros sectores de la economía, podíamos esperar pues que el impacto sería mayor. Cuando se terminó la ampliación del canal, se perdieron 62.000 empleos, de los cuales más o menos 40.000 fueron directos de construcción y los otros fueron indirectos, de comercio, agricultura, servicios técnicos, industria, etcétera. Entonces podíamos esperar o podíamos anticipar que el impacto sobre el empleo, particularmente en el empleo inducido, indirecto o inducido, que obviamente se sabía que es donde iba a haber el mayor impacto, iba a ser mayor a los 22.000. Cuando la ministra Zapata en su momento dice que, bueno, que es 1,5% de aumento en la tasa de desempleo, 31.403 empleos, me sonó razonable, ¿ok? Me sonó razonable. Luego, sin embargo, una cuestión importante que diferencia, dos cosas importantes que diferencian la finalización de la ampliación del canal a nuestra situación. Cuando finaliza, primero que la finalización de la ampliación del canal se sabía, se pudo anticipar. Claro. Y se registra una cuestión muy importante, que se registra un aumento de los flujos de inversión extranjera. Por ponerle un nombre, de la época Martinelli, entraron al país alrededor de $3.400 anuales de inversión extranjera. Esto sube en la época Varela a 4.400. Obviamente estábamos como el país con mayor atracción de inversión. Correcto, teníamos grado de inversión. No olvidemos que el grado de inversión nos lo dio Fitch justamente el 23 de marzo del 2010, justamente por la ampliación del canal y las obras de infraestructura. O sea, que con todo y pérdidas de empleos, se veía venir un ambiente positivo, porque de alguna u otra forma se propiciaba el ambiente y se veía a Panamá como un entorno positivo para las inversiones extranjeras. Sí, correcto. De hecho, aumentó la inversión extranjera, insisto, de promedio de 3.400 a 4.400, un aumento de 1.000 millones. Esto de alguna manera matizó, amortiguó un poco el impacto. ¿Por qué? Porque se generó empleo en otros lados. De hecho, en esa época, 2014, 2019, se generaron 225.000 empleos, ¿ok? A pesar de que se perdieron 62.000 empleos en la construcción. Queda un residuo positivo también. Es correcto. O sea, entonces, obviamente, pues aquí esto se combina. Aquí hay tres elementos importantes. Bueno, con respecto al impacto del cierre de la mina. Uno, la interrupción de una demanda de $1.000 millones a otros sectores de la economía, combinado con un aumento en las tasas de interés, producto de la pérdida del grado de inversión, que motiva un estancamiento de los financiamientos bancarios al sector productivo, que es realmente lo que financia el sector interno de la economía, que es la que genera la mayoría de los empleos. De hecho, hasta octubre, los nuevos financiamientos bancarios, estos son datos de la superintendencia, los nuevos financiamientos bancarios del sector productivo marchaban $2.700 millones por debajo de lo que fueron los 10 primeros meses del 2019, una caída del 17%. A esto se le agrega entonces la caída de la inversión extranjera de 3.900 millones en el 2019 a 2.000 millones en el 2022, ¿no? 2023, perdón. Entonces, estos factores, digamos, combinados, pues apuntaban realmente a una interrupción, a un shock, ¿okay? A una interrupción de un estímulo. La pregunta del millón era cómo se iba a comportar esto, ¿verdad? Porque no fue gradual. En el caso de la finalización del proyecto de ampliación fue gradual. Aquí fue repentino. Y la única referencia que teníamos para conocer el impacto sobre el empleo de shocks repentinos fue la pandemia, ¿okay? En el año 2020, si recordamos, donde todo se paralizó, se perdieron 364.000 empleos formales del sector privado. Y agregado a esto, hubo 240.000 aproximadamente contratos que se suspendieron. Esto quiere decir que en el año 2020, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Entonces, ese era el punto de referencia. Entonces, obviamente, aquí el único shock que hubo entre agosto de 2023
y octubre de 2024 fue la suspensión de la mina y la pérdida del grado de inversión. ¿Okay? Entonces el impacto fue obviamente masivo. Entonces, y estamos viendo, y esto plantea que el impacto, esto plantea realmente realmente el efecto multiplicador de las inversiones, tanto públicas como privadas, ¿okay? Sobre todo en la economía. O sea, cuando se invierte en algo, no es que se invierte en un solo punto, es decir, la generación de empleo no es en un solo punto. Obviamente hay empleos directos, y en el caso de la mina, pues los 6,000 y tantos trabajadores que trabajaban allí, pero obviamente sabíamos que el impacto iba a ser en el empleo indirecto e inducido, que es más difícil de estimar. Por ejemplo, a alguien que le da servicio a un proveedor, por ejemplo, de la mina, o que hace algún tipo de actividad, o gana salario, etcétera, ese salario o esos ingresos va y compra en el supermercado y qué sé yo, compra ropa, se corta el cabello, qué sé yo, este empleo inducido por ese poder de consumo es difícil a veces de estimar, y es lo que estamos viendo. De hecho, como punto curioso, el empleo total se contrajo en unos 47,000 empleos, okay, aproximadamente. Sin embargo, en Panamá y Panamá Oeste se perdieron 120,000 empleos. ¿Okay? Y de hecho, en Panamá Oeste se perdieron 19,000 empleos, de los cuales 10,000 fueron formales. ¿Okay? Pero contrario, digamos, a lo que se pudiera pensar, y estoy simplemente recitando el informe laboral, el cuadro número 3 del informe que presentó el INEC. ¿Okay? En Chiriquí, a pesar de que Chiriquí estuvo paralizado, no olvidemos, durante la crisis minera, generó empleo. Se generó 38,000 empleos, obviamente, casi el 80% informales. ¿Okay? Otra posibilidad que digamos que había era, bueno, ¿qué pasó con los funcionarios? ¿Okay? Porque esta caída pudo haber sido también funcionarios de empleo formal. Pues no. Entre agosto del 2023 y octubre del 2024, la planilla estatal aumentó en 29,000 funcionarios. Entonces, claramente, lo que vemos fue el impacto del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión, que, como dije antes, pues motiva este incremento de la incertidumbre. Somos un país más riesgoso que hace un año, y esto motiva pues una restricción, de alguna manera una desaceleración de los financiamientos bancarios al sector productivo, y en consecuencia esto pues motiva que la economía esté generando menos empleos. De hecho, hasta noviembre Mitradel tramitó más o menos en promedio 23,400 nuevos contratos laborales por mes, que son casi 12,000 contratos mensuales menos que en el 2019, una caída del 34%. Entonces, este es el perro mordiéndose la cola. No hay inversión privada, obviamente suben las tasas de interés, ya los números no me cuadran, yo contrato menos, el síntoma, el indicador más claro de la crisis laboral que tenemos es que ahora en octubre Mitradel y Concerta hicieron una feria de empleo donde se ofertaron 3,000 vacantes y se presentaron más de 100,000 solicitantes. Obviamente, obviamente no hay chen, no hay inversión privada, y en consecuencia pues no hay empleo. Ahora, creo que dentro de todo esto también plantea el hecho de que la crisis de Chenchen tiene directa relación con el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión. Como dije antes, si sumamos 1,000 millones menos de compras a otros sectores de la economía, 2,700 millones menos de financiamientos bancarios hasta octubre, más 1,900 millones de menos inversión extranjera, tenemos que hay un déficit de inversión privada de 5,600 millones de dólares en la economía. Sencillito, matemática simple. Entonces, ahora, no se trata de autoflagelarnos con cifras, pero aquí no hay de aquello de estás vendido, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el otro? Vendepatria. No. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Esto es la verdad es una sola. ¿Okay? Entonces, creo que es importante que aterricemos. ¿Okay? Obviamente, esto solamente va a mejorar en la medida que se mejora la confianza para invertir en el país. Si yo no pienso que me va a ir bien, lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. Entonces,
insisto, no se trata de autoflagelarnos con cifras, ya a ver, la evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial, porque estamos hablando del INEC, y perfectamente verificable. Es más, ni siquiera hay que saber sumar, solamente hay que saber restar. El cuadro número 3 del informe que presentó el INEC el 16 de diciembre. Entonces creo que, habiendo dicho esto, creo que es importante que entendamos que esa es la realidad, ¿okay? No podemos seguir viviendo en otro planeta divorciado de la realidad laboral del país. Insisto, lo que no se mide no existe. El empleo tiene dos componentes: demanda e inversión. Si hay demanda y hay inversión, hay empleo formal. Si hay demanda y no hay inversión, tenemos empleo informal, como en efecto es lo que está ocurriendo en nuestra economía. No genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada, y eso es lo que hay que cambiar porque no es sostenible. Entonces, de cara a la discusión que se está teniendo ahora con el tema de la Caja de Seguro Social, es absolutamente crítico que sea lo que sea que salga de este ejercicio. Uno, mejore la confianza para que haya más generación de empleo formal privado. Uno. Y dos, tenemos que hacer esto con un país en paz. Lo primero depende de lo segundo. Y es básicamente lo que nos cuestiona, nos quitan el grado de inversión, obviamente, y ya lo he dicho antes acá. Perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Sin embargo, el informe de Fitch del 28 de marzo señala en su primera frase: palabras más, palabras menos, la pérdida del grado de inversión se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Bueno, y ahora ya sabemos que eso nos costó 54.307 empleos formales en 14 meses. Perdimos esa cantidad, insisto, directamente relacionado con el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión. El 12 de septiembre, Moody's dice lo mismo. Moody's, palabras más, palabras menos, dice que es importante lograr consensos para, uno, llevar a cabo las reformas fiscales, las reformas a la Caja de Seguro Social, y llevar a cabo los ajustes fiscales que sean necesarios. Entonces creo que en este momento realmente el gran reto es lo que se cuestiona es nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Y creo que es importante que aquí no cuenta lo del vendepatria, lo del estás vendido, no. Los eslogans, menos eslogan, más data. Lo que no se mide no existe. Y creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema. Insisto, una mentira, por mucho que yo la repita, no lo voy a hacer verdad. Ninguna consigna me va a agregar un empleo ni a traer $1. Entonces creo que es importante que aterricemos, que nos enfrentemos a la realidad. No podemos seguir en negación, ¿okay? Ante una realidad que lo estamos viendo por todos lados. No hay chen-chen, y ya estamos viendo que no es una cuestión de que el chen-chen está en un colchón en el MEF. Entonces, yo creo que estamos ante un reto superable. Ojo, no tenemos una crisis económica, tenemos una crisis temporal de liquidez. 5.600 millones de dólares de inversión privada para llevarnos a los mismos niveles del 2019. Muy claro, ¿okay? Entonces ahora eso solo puede venir del sector privado. Entonces, y el sector privado no va a invertir si no hay confianza. En ese contexto acabamos de ver el plan estratégico que presentó el gobierno, donde se habla de inversiones públicas, infraestructura pública por $30.000 millones. Históricamente, por cada $1 que invierte el gobierno en la economía, el sector privado pone 5. Esto quiere decir que en los próximos 5 años tiene que haber $150.000 millones de inversión privada. Pero en este momento tenemos un déficit de $5.600 millones de inversión privada, nada más para llevarlo a nivel laboral a lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, este es un poco el panorama. Yo creo que es importante en la medida de que aterricemos y enfrentemos realidades, ¿ok? Y no, digamos, yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos, ¿ok? Lo que no se mide no existe y tienen que ser propuestas realistas, ¿ok? Dentro de todo esto y en el marco de la discusión de las reformas a la ley de la Caja del Seguro Social, uno de los efectos de la pérdida del grado de inversión fue, bueno, no solamente de que obviamente nos endeudamos, se duplicó el tamaño de la deuda,
En julio del 2019 teníamos aproximadamente 26 mil millones de dólares de deuda, la subimos a 52 mil, ya vamos por 54 mil, pero lo más importante también es que se encareció el costo del dinero. La emisión de bonos que hizo el gobierno Cortizo de 2 mil millones en julio del 2019 se hizo una tasa de 2.83 y el cuarto puente lo estamos financiando a 9.30, es decir, una triplicación del costo del dinero. En ese contexto, todas las propuestas que impliquen una mayor participación del Estado en las finanzas de la caja, todas válidas, o sea, a ver, yo no estoy para nada desmeritando, yo insisto, no tenemos que pensar igual, pero esto va a tener que probablemente hacerse a través de deuda. El problema es que tenemos una economía adicta a la deuda porque nos cuesta reducir el tamaño del Estado. Entonces, esto va a ser a través de deuda y obviamente en condiciones bastante más desfavorables a las que teníamos hace 5 años. O sea que, claro, no vamos a reducir el tamaño del Estado y en medida que vaya creciendo su economía también, pero no es lo mismo emitir con una tasa de interés de 2 puntos. Obviamente. Sí, a 9. O sea que con eso pudiéramos hacer el puente y más allá de sí, o sea, sí. Y otra cosa, volviendo al tema del encarecimiento de las tasas de interés, un amigo que en su hipoteca, no voy a decir el banco, le subieron la tasa de 6.50 a 8. Okay, y le representó $400 adicionales a la letra. O sea, él casi, no se suicidó de milagro. Pero aparte, digamos, en la parte anecdótica, esos son $400 menos que él tiene para hacer compras en el súper, para hacer por supuesto. Entonces, esto es el perro mordiéndose la cola. Si no hay consumo, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay empleo. A ver, poniéndolo ya en un contexto resumido, porque es mucho lo que hay que mirar con respecto a este tema. Usted decía, no es que estamos en estancamiento, aunque... A ver, si estábamos acostumbrados a un crecimiento más dinámico y de repente vemos que no es lo mismo, la percepción es que la economía no va avanzando. Es casi imperceptible en este momento el crecimiento de la economía, pese a que se está haciendo cierto esfuerzo. Este tema es interesante porque mientras que hace poco el presidente Nayib Bukele manifestaba su interés en mirar oportunidades en el sector minero, dentro de su discurso él decía que no iba a permitir que organismos internacionales impusieran en su país dictámenes que no estaban cumpliendo organizaciones que tienen sede en esos países, que bueno, hacen cierto énfasis en el tema ambiental. Creo que es innegable la importancia que tiene el aspecto ambiental en nuestro país y creo que es loable y que hay que resaltarlo. No obstante, creo que tampoco podemos hacernos, como usted decía, la vista gorda y tapar el sol con un dedo cuando no es así. Nayib Bukele logró algo impensable, que fue acabar con la delincuencia, convirtiéndose en el segundo país más seguro del continente, después de Canadá. Tiene una imagen muy positiva en su país y prácticamente, aunque es cuestionable, el tema de corrupción es muy baja si lo comparamos con otros países en donde, en el caso incluso particularmente Panamá, sigue siendo muy, pero muy cuestionable también el actuar de los políticos. Pero no tienen un crecimiento económico como el que esperaríamos. En otras palabras, mientras que el discurso acá es que el dinero no llega porque la corrupción está acabando con eso, vemos que países que han logrado grandes avances erradicando la corrupción y la violencia no han logrado el avance económico. Entonces quizás hay que hacernos un replanteamiento de los argumentos y mirar, como usted dice, no con relatos, sino con hechos y con datos, para poder darnos cuenta de que, a ver, no es como pensamos, hay más allá. Sí, obviamente podemos reflexionar y ciertamente el ejemplo del presidente Bukele es algo que hay que considerar definitivamente. Pero aquí lamentablemente nos hicimos pensamos en
en la que fue la bonanza económica que tuvimos, que dicho sea de paso, una bonanza económica excluyente, porque es una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios, y no de ahora, desde rato, pero nos hicimos que la ampliación del canal nos daba identidad, es decir, particularmente identidad económica. Después de eso, bueno, sigue la inversión seguimos atrayendo inversión, de hecho aumentó la inversión extranjera y seguimos generando empleo, no en la misma, no, para ponerlo en perspectiva, en el año 2012 nosotros generamos 375,000 empleos en un año. Pero se siguió en esa época, digamos, Varela, por ponerle un término, se generaron 225,000 empleos. Entonces, pero de alguna manera pensamos de que, digamos, de qué será, eso nos dio una sensación de identidad. Y ese crecimiento no nos permitió, no se convirtió en desarrollo social, ni permitió la construcción de otras fuentes de desarrollo. Y de hecho, para colmo, entonces nos tomamos 10 años para decidir si queremos las inversiones que ya tenemos, porque paréntesis, la minería, para después decir, bueno, siempre no, ¿ok? Y obviamente esto manda un mensaje terrible para el inversionista extranjero. De hecho, obviamente todo esto afecta la economía. Se habla de que, bueno, que no hemos perdido el grado de inversión de Moody's y Standard & Poor's, lo cual es una entelequia. A ver, hay un informe que creo que lo he mencionado aquí antes, que publica la banca de inversión JP Morgan, que se llama el Índice de Bonos de Mercados Emergentes, el ENVI. En abril del 2022, los bonos panameños eran considerados los terceros más seguros de Latinoamérica. Ellos miden el riesgo país en base al spread, en base a las transacciones que se llevan a cabo de deuda soberana en el mercado de bonos. No olvidemos que el 65% de la deuda panameña está en bonos. Eran superados por Chile y Uruguay, ambos con grado de inversión, ¿ok? En el informe de JP Morgan del 23 de diciembre aparecemos en el puesto número 9, inclusive superados por países que no tienen grado de inversión: Brasil, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Es decir, quiere decir esto que ya en el mercado nuestros bonos se cotizan como si no tuviéramos grado de inversión. Entonces, pero al final del día, Costa Rica, que no tiene grado de inversión, es el país que más inversión extranjera atrae proporcional a su economía en el mundo. Entonces creo que tenemos que mirar, bueno, por qué ellos lo hacen, qué tienen ellos que no tenemos nosotros, y creo que son temas que tenemos que mirar y realmente analizar. Pero al final del día, a ver, como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Tenemos que entender cuál es la realidad. Y ciertamente, como dicen, un ignorante con la lengua larga es más peligroso que un mono con metralleta. Es decir, el problema es que nos estamos mucho apelando a las emociones y estamos... obviamente hay un sentimiento de frustración, el tema de la corrupción y el tema de las redes claro, sociales pues han permitido pues vertir toda esta frustración que hay. Entonces hay un sentimiento, digamos, de ira, sentimiento casi como que, bueno, no estamos buscando justicia, estamos buscando venganza. Pero lamentablemente las redes sociales no son exclusivas de Panamá, todo el mundo las ve, y esa sensación de incertidumbre permea a toda la comunidad de inversionistas, ¿no? Ingeniero Quevedo, gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo, pero definitivamente que esta conversación la ponemos en pausa y tenemos que continuarla. Estamos iniciando un año de retos todavía. Terminamos un 2024 complicado y este 2025 parece que va a ser un año de muchísimo trabajo y esperando volver a esos niveles que, como usted mencionaba, en algún momento era motivo de orgullo y alegría, por supuesto, de brillar internacionalmente por tanto crecimiento. Así que, ingeniero René Quevedo, consultor laboral, nosotros nos vamos a cambio y ya regresamos con un tema muy interesante aquí en Relax, no se vaya. ¿Que empeoraría acaso si el esquema tarifario propuesto por el presidente Trump se ejecuta y la deportación de trabajadores que son necesarios para la economía se ejecuta? Es decir, ¿cómo vamos a comprar Groenlandia? ¿Y cómo asimilamos ese territorio a la realidad norteamericana, que requeriría acaso también de una enmienda constitucional? Y por última instancia, ¿cómo es que Panamá le va a devolver el canal a los Estados Unidos y el presidente anuncia ayer en esta conferencia de prensa que era para anunciar una inversión de $10,000 millones en data centers, y termina siendo una larga conferencia en donde habla del tema de Canadá
Panamá y Groenlandia, y dice que no ha descartado una guerra tarifaria o el uso de las Fuerzas Armadas norteamericanas para que se recupere el canal, cuando además es claro que la devolución del canal no solo fue un tema moral desde la perspectiva de la administración Carter, cuyo sepelio es hoy día en los Estados Unidos, formal, en Washington, sino que se había dado en función de los eventos, de las protestas en Panamá y de los recursos que se recorrían financieros y de defensa para mantener el control del canal eran insostenibles en el tiempo, y era más conveniente y razonable devolver el canal y utilizarlo, ¿sí? ¿Cómo así es que se recuperaría el canal y cómo así es que se controlaría el canal? Es decir, de nuevo, cuando uno analiza las complejidades involucradas en el tema, ¿sí? La imposibilidad de que tales anuncios políticos que pueden ser para la base maga del presidente se conviertan en políticas públicas es cada vez más evidente. Ahora, de nuevo, a Trump lo tomamos en serio, a Donald Trump, porque es el presidente electo Donald Trump y va a ser el presidente de los Estados Unidos de nuevo en menos de 2 semanas. Aquí viene una pregunta entonces, mirando todas las posibilidades, uno, con respecto al financiamiento, una reforma en Canadá y la toma por la fuerza que no descarta el presidente Trump, y todos estos son escenarios que pues dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuáles pueden ser entonces las intenciones detrás del presidente electo Donald Trump al esbozar rampantemente estas declaraciones que son polémicas y que no dejan de ser importantes, porque estamos hablando, por un lado, de la soberanía de un país como Canadá, que incluso forma parte de la Mancomunidad de Naciones, de meterse con Dinamarca, y por último, hablar del Canal de Panamá, que es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Sí, y además, Dinamarca es miembro de NATO, que es socio aliado de los Estados Unidos a través de NATO, y Panamá forma parte del sistema interamericano del cual los Estados Unidos también forma parte, ¿sí? Tenemos acuerdos de defensa, y de nuevo hay que recordar que en la invasión de Panamá durante la administración de George Bush Sr., todavía el canal estaba bajo control de los Estados Unidos, y los Estados Unidos tenían personal militar en la zona del canal, por lo tanto la invasión era ejecutable. ¿Cómo es que invadiría Trump Panamá para recuperar el canal, y cómo administraría el canal, y cuál sería el... De nuevo, es absolutamente inverosímil e inejecutable. Ahora, el presidente electo Donald Trump, tampoco es absolutamente irracional. Puede ser que haya un elemento real en su preocupación, interés, es que las tarifas de cruce del canal se han incrementado sustancialmente en el último año o algo más, y eso tiene que ver por las condiciones del canal, en el que sabemos todos que por temas vinculados al calentamiento global o los cambios climáticos, el tráfico en el canal se ha disminuido, habiéndose aumentado las tarifas, pero no solo para los Estados Unidos, sino para todo aquel barco, cualquier naviera que quiera cruzar por el canal. Tampoco es falso que China haya invertido en Panamá en zonas aledañas al canal, pero China ha invertido en toda América Latina, entre otras cosas porque los Estados Unidos ha dejado de invertir en América Latina por muchas décadas, y hoy día está tratando de recuperar un espacio perdido que tampoco se le puede negar a la China, ¿sí? La China es un inversionista legítimo en estados soberanos, tanto como los Estados Unidos. Ahora, y las ventajas competitivas de los Estados Unidos no se pueden recuperar o reimponer con políticas que se abandonaron en el siglo XIX. En efecto, y en este punto particularmente, refiriéndonos al tema del Canal de Panamá, China es ese eslabón que utiliza Trump para justificar una posible, no voy a decir invasión, pero sí un posible intento de devolución del canal, que a todo esto, tanto el gobierno panameño ha manifestado en reiteradas ocasiones que no hay control externo de ninguna nación ni potencia en el Canal de Panamá,
Y China también ha manifestado su rechazo a las declaraciones. Pero, ¿cómo esto también de alguna manera incide en las relaciones que tiene Estados Unidos con China en medio de esta guerra comercial que ya lleva años? Correcto, el problema más serio en la administración Trump, que sí tiene efectos reales en base a los antecedentes de la primera administración y la vocación del presidente electo Trump, es que Trump ve en China el mayor adversario enemigo de los Estados Unidos y él no tiene una relación con Xi como la que tiene con Putin. ¿Sí? Es decir, Rusia, desde distintas perspectivas, acaso sea una amenaza más tangible para los Estados Unidos que China, e Irán, que podría ser el otro némesis después del colapso de Siria, queda claro que su influencia en Medio Oriente está disminuyendo, lo cual podría generar un nivel de violencia distinto, pero también Irán va a ser muy cauto en cómo administra eso, porque al haberse aislado está rodeado ahora de enemigos. La ecuación se ha transformado en el Medio Oriente entre lo que era la amenaza iraní a Israel y lo que es hoy día la precariedad o la fragilidad o la exposición de Irán a un ambiente que ellos mismos crecieron y ha sido revertido. Por otro lado, el colapso de Siria y la prolongación de la guerra en Ucrania ponen a la agenda de Putin en riesgo, en términos que es claro que a lo que aspiraba el nacionalismo ruso de Putin es insostenible. Y China sigue siendo la segunda economía más importante en el planeta, que sigue teniendo relevancia independientemente de los problemas que tiene, y la relación de los Estados Unidos con China es simbiótica por la balanza comercial que mantenemos con China. El comercio internacional entre China y los Estados Unidos representa 1/3 de la cuenta corriente a nivel global, y China no puede tener dinámicas económicas como las que está manteniendo, que no son las del pasado. China no puede crecer más del 5%, y los Estados Unidos no pueden mantener sus tasas de crecimiento. En este país el 75% del crecimiento anual se mide por el consumo. Si esa relación simbiótica no progresa. En noviembre del año 23, en la reunión de APEC en San Francisco, el presidente Biden había remediado de alguna forma las tensiones que crea la guerra de tarifas de Trump, que generaron que hubiera un cese de comunicación entre ambos gobiernos por prácticamente 2 años. Esta tendencia de haber continuado con la reunión de APEC en Lima, pero Donald Trump gana la elección y la pierde Kamala Harris y se resetea el juego. Y si el presidente Trump incrementara las tensiones con China, tendrían efectos directos en la inflación en los Estados Unidos, en el crecimiento. Si eso se va de la mano efectivamente de que sea capaz de deportar a 1 millón o más de inmigrantes, no necesariamente ilegales, sino en tránsito, porque la gente se queda trabajando en los Estados Unidos mientras se procesan sus solicitudes de asilo, que ese es el fenómeno migratorio que estamos viviendo actualmente y no el de hace 3 o 4 décadas, en donde los inmigrantes cruzaban la frontera y huían de la migración, hoy día se entregan a la migración. El impacto de una nueva guerra tarifaria con China podría ser negativo. Sin embargo, el Washington Post publica hace 2 días, o es el Wall Street Journal, un artículo en el cual las tarifas se estarían reestudiando y serían más selectivas y focalizadas, y no generalizadas, cosa que el presidente electo Trump ha negado. Pero digamos, este juego es un juego que está en transición. Claro. Y lo mismo pasa con la discusión sobre el canal, Groenlandia y Canadá. Y además enfrentar esos 3 frentes al mismo tiempo, después de que los Estados Unidos finalizara finalmente, valga la redundancia, su intervención en Afganistán, en Irak, en procesos bélicos que nos costaron en términos de recursos trillones de dólares y de vidas, miles de soldados muertos en ambos conflictos. En este país no hay una vocación realmente por enfrentar o involucrarnos en una nueva aventura bélica, y el presidente Trump en su primer gobierno se vanaglorió de ser el primero que no tuvo ninguna guerra. Por lo tanto, iniciar una nueva, y más aún con Panamá, con la cual no hay ningún conflicto realmente que lo amerite. Hay que recordar que los acuerdos del canal justifican una intervención norteamericana si el canal está en amenaza, pero la presencia y la inversión china en Panamá no aludirían a ese tipo de amenaza ni justificarían ningún tipo de intervención militar. Y además es dudosa ejecución. Ahora, eso no significa que el ruido que genere
que el ruido que genere las opiniones del presidente Trump no sean reales. El primer ministro de Canadá, Trudeau, acaba de renunciar. Luego de los anuncios que hiciera Trump de las tarifas a Canadá y México, hicieran que visitara a Trump súbitamente, sin invitación, y que fuera recibido de alguna forma no bien tratado por el presidente electo en Mar-a-Lago, y esa fue la gota que derramó el vaso de una situación política que precipitó una renuncia que hoy día el presidente Trump toma la responsabilidad. Lo mismo sucedió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tuvieron una llamada de teléfono, el presidente Trump publica un mensaje en su red social que dice que se ha comprometido a la presidenta en cerrar la frontera. Ella dice que no, que esa no fue la conversación, lo cual pone al presidente Mulino en una situación que ha venido enfrentando muy bien. Es que uno no puede ignorar las amenazas, comentarios, tweets, True Socials de Trump, pero tampoco puede uno pelearse con él. Es muy claro que uno no puede permanecer callado, porque además el presidente Trump apela a su base social y el presidente Mulino debe a política y social, y el presidente Mulino la suya. Pero Trump, en términos personales, es un bully, ¿no? Y a los bullies hay que pararlos de seco. Él no ha vuelto a meterse con México, y el primer ministro de Canadá tuvo que renunciar. Creo que la actitud del presidente Mulino ha sido la correcta, y los daneses se lo han tomado un poco más a la broma y le han ofrecido comprar en los Estados Unidos, ¿sí? Pero Dinamarca está en Europa, es parte del bloque escandinavo, digamos que se lo pueden tomar, ¿sí? Con soda, como dicen en Venezuela, y los canadienses creo que no han opinado al respecto, pero en el caso panameño es un poco más delicado, y sí me parece correcta la respuesta del presidente Mulino. No se puede ignorar la provocación, ¿verdad? Claro, algo que ha sabido capitalizar Trump también, como mencionaba usted, para aumentar su base social, con lo de Trudeau, que incluso hizo alardes diciendo que dimitía precisamente porque aceptaba de cierto modo que Estados Unidos pudiera hacerse con Canadá, cosa que por supuesto estoy seguro que ningún canadiense está muy de acuerdo con esto. Me queda algo también, mencionaba hace un momento el tema de la simbiosis comercial, algo que pareciera incomoda bastante al presidente electo Trump, que existe entre China y los Estados Unidos, mientras que es innegable la presencia que tiene China en América Latina, sus inversiones en África también y en otros territorios, buscando ampliar su base comercial. De cierto modo, China está buscando dejar ver que existen otros mercados fuera de los Estados Unidos. Por otro lado, el tema del canal devuelve la confianza a América Latina en sus relaciones con los tratados Torrijos-Carter, algo que pudiera empezar a deteriorar esa imagen, porque ya hubo pronunciamientos incluso de la presidenta de Honduras, quien dijo que estaría considerando sacar las bases militares de su país si se devuelven masivamente a sus nacionales. Parece que las tensiones no solamente impactan en el país. A ver, parece que va a ser una dinámica muy complicada, sobre todo entre Estados Unidos y América Latina con el presidente Trump, que bueno, tiene aliados en Argentina, por lo menos con Milei, pero más allá de eso, da la sensación que estamos volviendo a esos momentos tensos del siglo XX en donde había cierta polarización. Creo que lo que queda claro es qué va a pasar después. Imaginemos qué Estados Unidos vamos a tener en 4 años, ¿sí? Y esta es una sociedad, es una situación global por la multipolaridad y las tensiones, la extensión del conflicto en Ucrania y en Israel, la vocación nacionalista intervencionista de Rusia, el reto hegemónico de China, distinto al primer gobierno. Y por otro lado, no podemos descartar los incendios en Los Ángeles. Hoy día son desastrosos. Estamos viviendo una ola de frío en los Estados Unidos inusitada. El cambio climático nos podría sorprender en los próximos 4 años. Hay climatólogos que dicen que el cambio puede que no sea gradual, sino que tengamos un evento catastrófico climatológico, para los cuales el presidente Trump, como lo demostró durante la COVID en su administración anterior, no puede estar necesariamente preparado. Ahora,
¿Qué Estados Unidos nos va a dejar el presidente Trump, que además dijo durante la campaña que esta era la última elección en la que íbamos a votar? Es decir, ¿sí? Intimando que acaso pretenda quedarse más allá de los 4 años, ¿verdad? O sea, tampoco podemos ignorar eso. Pero asumiendo que la constitucionalidad prevalece, que debe ser lo que va a hacer en los Estados Unidos, es un país muy difícil de gobernar porque el poder está muy fragmentado y es vasto y muy grande, muy complejo. Lo que puede suceder es que el Partido Republicano post-Trump va a ser un partido que va a generar mucho ruido. Los demócratas con la derrota de Harris están en un nuevo, hablando de la era de revoluciones y de los cambios que estamos viviendo, como que ningún partido pareciera entender o expresar a la voluntad de la gente, y ese es un fenómeno que estamos viendo globalmente. Lo que puede suceder es que los Estados Unidos no sea el aliado socio confiable que habíamos tenido en los últimos 40, 50, 70 años, ¿verdad? Y de cara a un Estados Unidos que ya no es la guía de Occidente por los problemas internos que tiene, económicos, financieros, sociales y políticos, eso demanda, particularmente en América Latina, que creemos un bloque unitario más allá de las simpatías políticas, más allá de las afinidades económicas o financieras, sino que un bloque que se parezca más a la Unión Europea que a los distintos bloques que tenemos en la región, como el Mercosur, el NAFTA, que incluye a Canadá, Estados Unidos, el CARICOM, el Acuerdo de Cartagena, que no han tendido a funcionar, pero para eso se necesita una racionalidad y una vocación política que vaya más allá de si Milei y AMLO no se llevan bien, ¿sí? Claro. Y si Petro y la presidenta Boluarte tampoco se llevan, me dejo entender. Creo que además es urgente en un siglo, como llama el Economist, el siglo de América del Sur, por los recursos naturales que tenemos, tanto en minerales críticos como en productos agroindustriales y en reservas petroleras y de gas, que van a ser fundamentales en la transición energética, la electromovilidad, y hoy día la demanda de energía para la inteligencia artificial y los data centers. Es un gran reto también para Panamá en términos de definir qué hacer en última instancia con una mina de cobre que puede ser importante para el país en términos de ingresos y de aportes para la humanidad por el déficit de cobre que se va a dar en el mundo en los próximos 30 años, teniendo el recurso. Los noruegos hoy día dicen que los recursos naturales de Noruega no son de Noruega, sino que son del mundo, administrados por Noruega, por las necesidades globales a las que atienden. El presidente Trump busca la seguridad energética doméstica, cuando en realidad la seguridad energética es global, en base a acuerdos razonables. América Latina debería finalmente empezar el largo camino de crear un bloque que nos permita ser un jugador global similar a la Unión Europea. Fragmentados, somos el 6% del PIB global. Si seguimos fragmentados, nunca vamos a ser más del 6% del PIB global, a diferencia de otras regiones que han crecido por la unidad, la complementariedad y la dinámica que eso representa, y nos permitiría además atender las grandes necesidades sociales que tenemos en la región, que están creando esta ola de crimen que estamos viviendo a nivel regional y de corrupción, que lo que representan es una gran precariedad en la distribución del ingreso y de la riqueza en la región. Bueno, y son muchos aspectos a considerar en medio de este mundo tan dinámico, con tantos aspectos que se nos quedan por fuera a abordar, incluso en la política que va a tomar el nuevo gobierno de Estados Unidos, que entra pronto, los aportes a Ucrania. Recientemente Edmundo González Urrutia, en su reunión con Biden, si seguirá ese apoyo hacia la oposición venezolana, cómo va a terminar el tema de la guerra ruso-ucraniana, son quizás parte de esas incertidumbres que, además de lo que se ha ventilado tanto entre Panamá, Groenlandia y Canadá, son temas importantes que no dejan de ser parte de la agenda gubernamental estadounidense, que a lo mejor cambia radicalmente. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradezco el tiempo, José González, por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Ojalá nos acompañe más adelante también para seguir analizando estos aspectos de un gobierno interesante que va a tener Estados Unidos durante los próximos 4 años. Encantado, a la orden siempre. Claro que sí, economista, consultor, periodista,
José González desde Nueva York. Gracias a todos por acompañarnos aquí en el programa de hoy. Lo dejamos hasta aquí, se nos fue el tiempo. Gracias, Claudio Quiroz en controles. Mi parte, Magdiel Torres. Hasta mañana mañana es el Día de los Mártires, así que estaremos regresando el viernes. Pásenla bien, pásenla relax, sígala pasando bien aquí en Radio Ancon. Viene 5 Mentes con Alejandra Arauz.